Escucha? Ahí, Yamil, si me puedes confirmar para ya empezar la clase. Sí se escucha bien, Cardo. Todo bien. Listo. Se está grabando, ¿verdad, Mark? Para ya poder empezar. Listo. Bueno, el día de hoy vamos a empezar con la segunda clase. Ok. Gracias, Santiago. Entonces vamos a empezar con la segunda clase. Eh, Vamos ya a desarrollar un dashboard. Ya vamos a hacer un poco más de práctica. Sin embargo, también he preparado otra PPT para que podamos ver un poco de teoría y un poco de repaso de la semana pasada, ¿no? Para refrescar todo lo que hemos visto la semana pasada. Entonces, como les había mencionado, en Power BI hay tres procesos muy conocidos y muy famosos, que son extracción, transformación y carga, ¿no? Se les suele llamar, o se les llama, mejor dicho, ETL, por el nombre por la primera letra de las iniciales, ¿no? La E, la T y la L. Extracción, transformación y carga. Como les había explicado la semana pasada, la extracción básicamente es conectarnos a un origen de datos. En español es qué datos vamos a sacar y de dónde, ¿no? ¿De dónde vamos a sacar esos datos? Entonces, esos datos pueden estar almacenados en un Excel o en la nube, como SharePoint, OneDrive, o también pueden estar almacenados en sistemas, plataformas como SAP, o también en bases de datos más sofisticadas, como puede ser SQL, ¿no? Ahora, en la parte de extracción, puede ser de forma directa o indirecta. Por ejemplo, SAP. Para los que ya hayan estado llevando SAP, SAP lo que nos permite, si nosotros queremos bajar información, lo que generalmente hacemos es entrar a una transacción, imputar nuestros datos, descargarnos el Excel de los datos que hemos filtrado y eso lo conectaríamos, como la semana pasada vimos, a Power BI y generaríamos nuestro dashboard, ¿no? Pero lo que también se puede hacer es una conexión directa, es decir, conectar nuestro Power BI directamente al SAP. Es decir, todos los datos que se estén registrando en SAP automáticamente en tiempo real, con un desfase obviamente, van a estar migrando a Power BI. Y eso es una ventaja muy grande porque elimina este proceso manual de estar descargando datos o Exceles manuales, ¿no? Esa es una de las ventajas de la extracción. Después vimos la parte de la transformación. La transformación básicamente es darle forma, darle una presentación para cómo nosotros queremos analizar nuestros datos, ¿no? La semana pasada nosotros habíamos visto que teníamos una base de datos, pero necesitábamos agregar categorías, como los turnos de trabajo de la industria, eh, las, las horas numéricas del día y la hora según tarifario, ¿no? Que era fuera de punta, hora de punta. Todo esto lo transformamos y agregamos estas columnas, que es la transformación más básica, dentro de Power Query. Entonces, el proceso de transformación se resume a un mini laboratorio, como les había comentado, que es una copia de nuestra base de datos, donde todos los cambios que nosotros hagamos en nuestra base de datos no se van a reflejar en nuestra base de datos, ¿no? Porque estamos trabajando con una copia virtual. Y finalmente tenemos, ahí pueden ver el proceso load, que es el proceso de carga. Una vez que nosotros ya trabajamos todos nuestros datos y los transformamos, nosotros ya podemos ir a la vista de dashboard, como vimos la semana pasada, y empezar a generar los gráficos, las tablas, los KPIs y cualquier tipo de, como ustedes vieron, un título, imágenes o cualquier tipo de objeto que nos permite importar Power BI, ¿no? Entonces, esto es, en gran resumen, lo que vimos la semana pasada, ETL, ¿no? Entonces, para refrescar, el proceso de extracción, como les digo, es simplemente conectarnos a una fuente de datos. La semana pasada la fuente de datos que nos conectamos fue a un Excel y nos conectamos simplemente mediante dando en obtener datos, dando en el libro Excel. Acá estamos seleccionando qué tipo de fuente de datos porque, como les dije, hay varias y se nos abre la típica ventana de buscar un archivo en nuestra computadora y seleccionamos este Excel, ¿no?
Y finalmente nos conectamos a una hoja o a una tabla de ese Excel y aquí ya estaríamos completando el proceso de extracción. En resumen, son 3 pasos, ¿no? Indicar el tipo de fuente de datos, seleccionar la fuente de datos y seleccionar la hoja o tabla de la fuente de datos, ¿no? Después tenemos el proceso de transformación. El proceso de transformación nace o está ligado una vez que nosotros ya extraímos los datos. Por ejemplo, si regresamos a la slide anterior, nosotros vemos que cuando ya terminamos el tercer paso, que es selección de hoja o tabla, en la parte de acá nos sale estas 3 botones, ¿no? Cancelar, que bueno, no, ya sabemos para qué sirve, pero cargar y transformar datos son estos los 2 pasos del ETL, ¿no? La transformación y la carga. Nosotros queremos pretrabajar nuestros datos, entonces damos en transformar, ¿no? Entonces, cuando uno da a transformar datos, ahí es cuando entramos a este laboratorio que es el Power Query, ¿no? Entonces, cuando nosotros le damos en transformar datos, nos sale esta vista, ¿no? Que a simple vista parece un Excel, pero tiene más ventajas y más propiedades que el propio Excel, ¿no? Esta es la vista de Power Query, ¿no? Entonces, aquí es donde realizamos las transformaciones. ¿Qué podría ser? Agregar columnas, quitar duplicados, duplicar tablas, por ejemplo, hacer tablas dinámicas, etc. Las transformaciones que ya vamos a ir viendo durante la clase, ¿no? A más detalle. Y bueno, la semana pasada, unos alumnos comentaron que querían ver un poco cómo funcionaba la función if y else if, ¿no? Entonces, para entrar un poco a detalle, todas las fórmulas que nosotros trabajemos dentro del Power BI se basan en el lenguaje M. Es un lenguaje, en realidad, para los que ya conozcan programación, al final simplemente todos los algoritmos y procedimientos en realidad tienen la misma rutina, simplemente cambia la sintaxis. Entonces, la semana pasada vimos la función más básica, que es el if y el else, y cómo funciona dentro de Power BI. Es básicamente, tienes una cabecera donde indicas el if y 2 condiciones, ¿no? Y un AND para indicar que deben ocurrir al mismo tiempo. Y bueno, para poner el entonces o el valor verdadero esperado, se pone un then y luego ponemos la condición, ¿no? Asimismo, si nosotros queremos negar las primeras 2 condiciones y agregar otras condiciones más, como la condición 3 y 4, debemos empezar a generar else if y luego su then, else if y luego su then. Entonces así vamos a tener una cadena de else if, sus condiciones, then y los resultados, ¿no? ¿Y cómo cierras al final esas condiciones de else if? Con un else que sea el excluyente de todas las condiciones, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que yo tengo valores del 1 al 7 en una columna y yo quiero agregar otra columna donde el 1 sea lunes, el 2 sea martes, el 3 sea miércoles. Entonces lo que yo puedo hacer es venir y poner if el valor de mi columna es 1, then lunes. Y luego puedo empezar a generar los else if. Entonces yo pondría else if 2, then martes. Else if 3, then miércoles. Así hasta el 6, sería else if 6, pero sí, que sería sábado, y luego el excluyente, que sería el domingo, simplemente lo puedo poner como else domingo, ¿no? Y acá también traje unos ejemplos que hicimos la semana pasada para categorizar los turnos de operación de la industria del business case que hicimos. Y básicamente, para recordarles algunos, solo habíamos clasificado en 3 partes. La industria que opera en el turno A, es el turno mañana, turno B, turno tarde y turno C. ¿Cómo hicimos esta categorización? Poniendo un condicional de la hora, ¿no? Entonces, nosotros poníamos if el número de hora es mayor que 7 y es menor que 15, tiene esta misma estructura de condición 1 y condición 2, entonces asignan el valor
turno A. Después, como yo quiero el turno B, lo que hago es irme a la otra estructura de morado, que es else if, y le digo, ok, lo de arriba niégalo, pero también quiero que me hagas otra categorización, otra condicional, que si es mayor o igual que 15 y menor que 23, o sea, de 3 de la tarde a 11 de la noche, quiero que le llames el turno B. Y luego a todos mis excluyentes, o sea, que no sea ni las 3 de la tarde hasta las 11 y que no sea desde las 7 hasta las 3 de la tarde, todos los excluyentes debe ser el turno C, ¿no? Y bueno, así lo mismo con el horario tarifario. Puse este ejemplo porque no es necesario ponerlos else if. No es una regla que sigamos a pie de la letra. Esto simplemente podemos bypassarlo si solo tenemos dos condiciones. Por ejemplo, en el horario tarifario teníamos que la hora de punta es desde las 6 hasta las 11. Y los excluyentes, los extremos, simplemente es fuera de punta, ¿no? Entonces, else sería fuera de punta. Si hasta ahí les quedó claro la función else y if else, o si tienen alguna duda, igual lo ponen en el chat, ¿no? Entonces, sí, quedó todo claro, ok. Recuerden esta estructura. If, then, luego, si quieren poner más categorizaciones, else, if, then, y la excluyente de todas las de arriba, else. Excelente. Entonces, vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente slide. Luego, el último proceso es el proceso de carga. Una vez que nosotros ya hicimos todas nuestras transformaciones dentro de Power Query, tenemos que hacer la carga para que nos salga este canvas que parece un PowerPoint. Entonces, para ello, recuerden que teníamos que darle en el botón cerrar y aplicar, y con eso ya estamos cargando nuestros datos transformados. Y bueno, para generar las visualizaciones, todos los tipos de gráficos se encuentran aquí, ¿no? Y todos los tipos de medidas o tablas se encuentran acá, ¿no? La semana pasada vimos medidas, que como saben son fórmulas, como si fueran las fórmulas de Excel, pero no están en lenguaje M, que es el del Power Query, sino están en el lenguaje DAX. Entonces también vamos a aprender el lenguaje DAX. Entonces, a ver. Entonces, esto es básicamente un resumen de todo lo que hemos visto la semana pasada. Y el día de hoy les voy a presentar un dashboard que vamos a realizar con calma, porque yo creería que lo terminamos. A ver, voy a compartir mi pantalla. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un avance de este dashboard, ¿ok? Y el sábado estaríamos ya culminándolo, ¿no? Entonces, este pequeño dashboard lo que nos muestra es la energía activa, la reactiva, la aparente y el factor de potencia, ¿no? Y toda esta base de datos, si se acuerdan los que estuvieron en la clase pasada, les había dado una base de datos donde teníamos el registro de un medidor cada 15 minutos, pero solo de un día. Esta base de datos es exactamente el registro de 15 minutos, pero de todo un mes. Entonces, aquí vamos a tener el consumo de energía de todo un mes. Entonces, vamos a ver cómo se trabaja de esta forma. Vamos a hacer este dashboard. Les voy a enseñar a hacer este gráfico de líneas, esta tabla. Les voy a enseñar a cómo monitorear el límite de la energía reactiva para que no te cobren este cargo por potencia reactiva, que es con este gráfico. Pues, como ustedes saben, nos cobran la potencia reactiva en el momento de que supere el 30% de la activa. Entonces acá he hecho una gráfica donde tienes la variación de la energía reactiva y he hecho una función donde bueno, básicamente es el 30% de la energía activa. Entonces ahí las dos se van a comparando, ¿no? Cuando la energía reactiva no supera el límite de la reactiva, no pagamos, ¿correcto? Pero cuando la supera, pagamos. Entonces acá hay algo curioso que pasa. ¿Por qué tenemos acá zonas donde la potencia reactiva o la energía reactiva es mayor que el límite, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de detalle. No vamos a hacerlo paso y detallado para entender. Por eso estoy tomando el día de hoy y el sábado.
Y bueno, acá también les voy a enseñar a cómo construir un consumo por días, para ver qué días son los donde más se consume la energía, ¿no? El martes y el miércoles, como podemos ver, ¿no? Entonces, esto, como podemos ver, acá parece simple, ¿no? Es como que, bueno, esas gráficas parecen simples, pero vamos a ver la base de datos. Entonces, la base de datos yo la tengo por acá almacenada. Es esto, es esta de acá. Voy a abrir este Excel. Entonces, esta es la base de datos de consumo de energía de todo junio. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar, tenemos todos los días del mes de junio. Y, por ejemplo, voy a filtrar el mes de julio, perdón, de julio. Esto es julio. Acá me acabo de confundir. Entonces, voy a filtrar el 1 de julio y vemos que tenemos cada 15 minutos los datos de energía activa que sí trabajamos la semana pasada, pero hoy día he incluido la energía reactiva para ya poder calcular el factor de potencia, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo quiero filtrarlas en el día 15, quincena, voy a tener lo mismo. Voy a tener un analizador de red que me está midiendo cada 15 minutos, ¿no? Y mediante una memoria guarda estos datos, ¿no? Y bueno, yo los he logrado conseguir en Excel, ¿no? Entonces, esto también se los voy a dar. Y para que se hagan una idea de cuántas filas tiene este Excel, vamos a ir hasta abajo. Y tiene 2800 filas. Entonces, vemos que si a nosotros nos dan simplemente este Excel, no podemos encontrar información valiosa como, por ejemplo, la que sí encontramos en un dashboard, ¿no? Por ejemplo, acá encontramos que los días que más se consume es el martes y el miércoles. Pero si nosotros vamos a ver el, nuestra base de datos, ¿dónde lo encontramos, por ejemplo? No tenemos ninguna columna que diga martes, ¿no? Y miércoles. Y alguien podrá pensar, sí, pero lo agrego, ¿no? Entonces dice, viene acá y escribe columna tal, día y empieza, ¿no? Pero ahora la pregunta es, pucha, ¿qué días del mes serán martes, ¿no? ¿Qué días del mes serán lunes? Etc., ¿no? Luego también, por ejemplo, tenemos acá el consumo por semana del mes de activa, reactiva y factor de potencia, ¿no? Tenemos 5 semanas. Ahora la pregunta es, ¿dónde acá tengo mi columna semana, no? No la tengo. Entonces necesito agregarla. Pero, por ejemplo, uno puede decir, ya, agrego mi semana. Entonces se empieza a filtrar. Por ejemplo, la primera semana de junio fue del 1 hasta el 7, ¿no? O bueno, del 2 hasta el 7, ¿no? Entonces del 1 hasta el 7. Entonces uno podría venir, ya, yo selecciono todo esto y todo esto es mi primera semana, ¿no? Pero igual, el Excel no nos da mucha información. Lo que nos da la información, como vimos en la primera clase, es los gráficos. Justamente para eso están, para que nos den la información rápida y podamos tomar decisiones lo más rápido en pro de la eficiencia energética, ¿no? Entonces vamos a empezar. Para ello voy a abrir un dashboard en blanco, ¿ok? Vamos a abrir un dashboard en blanco. Y lo que les voy a enseñar hoy día es también cómo conectar un archivo en la nube, porque esto está en la nube. Esto está en la nube, no está simplemente en mi computadora. La semana pasada vimos cómo conectar un archivo por la computadora, que es simplemente uno viene acá, obtener datos, libro de Excel, y lo busca, ¿no? Como vimos en la PPT también hoy día. Y lo buscamos, ¿no? Entonces voy a cerrar este Excel, voy a cerrarlo y me voy a conectar, ¿no? Entonces le doy a abrir, entonces se conecta y lo que me estoy acá conectando es el Power BI se está conectando a mi computadora. Entonces, esto sería el flujo normal, ¿no? Pero hoy día yo les voy a enseñar a cómo conectarse a la nube de OneDrive. ¿Por qué a la nube de OneDrive? Porque nosotros vamos a tener en la empresa donde laboremos Excels donde estén en la nube. Es decir, donde 10 personas trabajen en un mismo Excel. Por ejemplo, este Excel que yo lo tengo en mi computadora, si es que yo no lo subo a la nube y lo comparto, simplemente yo lo tendría en mi computadora. Lo conecto a mi Power BI y ahí nomás queda. Pero yo puedo cargarlo en la nube, como ven está cargado en la nube,
Y de esta manera puedo darle acceso a 10 personas y 10 personas entren, escriban números o data y esta data también viaja al Power BI. Entonces, eso es lo potente de trabajar en la nube, que también el Power BI acepta eso, ¿no? Primero, recuerden cuando teníamos un Excel, lo que hacíamos nosotros, ¿no? Hace tiempo. Compartíamos una copia, ¿no? Compartíamos una copia, el otro trabajaba, te traía y te mandaba otra copia. Y se generaba copia tras copia tras copia. Vino la nube y nos permitió trabajar a todos en tiempo real. Esta propiedad de la nube en tiempo real también la acepta Power BI. Entonces le voy a enseñar cómo trabajar con esto. Entonces abrimos el archivo. Entonces acá yo lo tengo en la nube, ¿no? Para conectarlo a la nube, lo que tenemos que hacer es darle en archivo, venir a información, ¿ok? Entonces volvamos. Lo tengo este archivo en la nube, ¿no? Venimos a archivo, le damos en información y le vamos a dar, acá tenemos dos opciones. El Excel te dice, ¿quieres copiar la ruta de acceso local, o sea, desde tu computadora, desde local, o quieres copiar la ruta de acceso de la nube? Entonces yo le voy a dar copiar ruta de acceso de la nube. Entonces vamos a volver acá y vamos al Power BI. Y aquí les voy a enseñar un segundo tipo de conexión de datos, que ya no es la conexión a Excel, simplemente, sino es la conexión web a Excel, es decir, a la nube. Entonces vamos a ir a obtener datos, vamos a ir a web, y acá vamos a copiar el link. Le vamos a dar control V, y lo que tenemos que hacer es eliminar todo esto de acá. Vamos a eliminar todo esto de acá. No nos sirve. Entonces lo vamos a eliminar. Y nos vamos a quedar hasta XLSX, ¿no? Y le vamos a dar a aceptar. Y acá, sí, el link del Excel los materiales de clase se suben a un OneDrive compartido. Entonces al final de la clase voy a estar subiendo estos documentos, estos Excel, si ustedes con el video de la clase van a volver a practicar, ¿no? Entonces me voy a conectar a la hoja y acá tengo todo mi Excel, ¿no? Entonces vamos a ir a transformar datos. Recuerden que es el segundo proceso de Power BI. Y nos vamos a ir a transformar datos, ¿no? Listo. Entonces ya tengo, esta es la ventana, este es el laboratorio de Power Query, donde nosotros trabajamos con una copia. Es decir, si agregamos columna, eliminamos valores, eliminamos la tabla, nuestra base de datos va a estar protegida porque es una copia virtual. Entonces, lo que les voy a enseñar primero es, ok, ¿cómo yo puedo calcular las semanas del mes? Si yo tengo las fechas, ¿no? Entonces, primero vamos a empezar calculando el año. Vamos a ir año, mes, semana, día de semana. Vamos a ver todo lo que es la clasificación de fechas, ¿no? Entonces, para eso, sí o sí tenemos que agregar una columna. Entonces, estamos en la ventana inicio y nos vamos a agregar columna. En el Excel, ¿qué haríamos? Simplemente venir acá y agregar una fórmula, estirarla y que coja todas las fórmulas, ¿no? En este caso lo que nosotros tenemos es esa misma función, pero un poco diferente, con columna personalizada. Entonces, vamos a columna personalizada y nos dice, como vimos la clase pasada, oye, ¿cuál es el nombre de tu columna? Y acá yo le voy a poner año, por ejemplo. Ok, ya tengo mi columna, el nombre de la columna, pero ahora me está diciendo qué fórmula se va a calcular en toda la columna. Y recuerden que este es el lenguaje M. Entonces, para el lenguaje M, lo que nosotros, para calcular el año, hacemos es poner date, y acá nos va a salir todas las fórmulas, por ejemplo, de fecha. Lo que yo quiero es el año, entonces voy a poner date.year, pero vamos a borrar acá porque se ha duplicado. Entonces acá lo que hago es paréntesis, y venimos acá, ¿no? Y ponemos la fecha. Y cerramos. Entonces acá le doy a aceptar. Y acá ya se generó el año. Vemos que extrajo todo el año. En cada fila se está ejecutando la fórmula. Y el Power BI, ¿cómo se configura? Es tú le das
la fórmula y va a ejecutarlo, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es correr esto para acá y ahí se puso a la derecha. Y algo que también quería que veamos hoy día es esta pestaña de acá de pasos aplicados. Esta pestaña de pasos aplicados básicamente son todos los procedimientos o algoritmos o todos los pasos de las transformaciones que hagamos. Por ejemplo, si yo vuelvo aquí a personalizada agregada, hasta este momento, en esa foto, yo no agregué la columna. Cuando voy recién a la otra, yo recién agregué la columna. Entonces, si yo vuelvo a tipo cambiado, no está la columna. Cuando voy a la personalizada, sí se me agregó. Cuando voy a reordenada, se reordenó, ¿no? Entonces, es básicamente los pasos. ¿Qué pasa si yo le elimino? Se me quita el paso, o sea, se me vuelve a como estaba antes. ¿Qué pasa si yo elimino personalizada agregada? Se me elimina la fórmula y el paso. Entonces, es eso básicamente. Acá se van a estar agregando cada uno de los pasos y cada una de las transformaciones. ¿Con qué fin se hace esto? El fin es que básicamente generemos un algoritmo en el cual nosotros, cada vez que le mandemos datos que tengan esta misma estructura, se procesen paso por paso y carguen al dashboard. Entonces, este es el dinamismo que tiene, ¿no? Power BI. Nosotros transformamos nuestros datos de una forma y sean los datos que le metamos, bastantes, siempre se van a procesar de la misma forma. Entonces, vamos a hacer lo mismo y ahora les voy a enseñar cómo calcular el mes, ¿no? Entonces, vamos a columna personalizada y vamos a ponerle mes, por ejemplo. Entonces, para el mes y las funciones de fecha, ponemos date y vamos a poner month. Entonces, abrimos paréntesis. Acá hay que borrar porque se ha duplicado. Abrimos paréntesis y como les mostré en la clase pasada, o escribimos el campo o simplemente venimos acá y lo insertamos hacia la izquierda. Cerramos paréntesis y me dicen no se ha detectado ningún error. Aceptar. Y aquí estoy extrayendo el mes. Como pueden ver, ese es el mes 7, ¿no? Entonces, aquí lo voy a poner para la izquierda y vemos que se agrega un paso más que reordenar, ¿no? Entonces, hasta ahí creo que ya quedó claro lo de los pasos. Si alguien tiene una duda más de los pasos, me lo dice, ¿no? Entonces, vamos a agregar ahora sí la semana, porque es muy importante. Entonces, voy a poner una columna personalizada y voy a ponerle semana. Entonces, acá voy a poner lo mismo, date, pero tengo que buscar semana en inglés, ¿no? Entonces, voy a poner week. Y acá tengo dos casos. Tengo la semana del año, como saben ustedes, el año tiene 52 semanas, o la semana del mes, es decir, que serían 5 semanas, ¿no? Entonces, vamos a probar cada una. Por ejemplo, la semana del año, que sería date, week of year, y le vamos a pasar la fecha, ¿no? Y lo cerramos. Y así estaríamos obteniendo qué semana del año es esto, ¿no? Si nosotros venimos acá, es como si fuera el Excel, nos va a salir cuántas semanas. 27 sería el mes de julio, tiene la semana 27, 28, 29, 30 y 31 del año. Ojo, del año. Entonces, si las buscamos, deben estar por acá abajo. Como la data es extensa, deben estar más abajo, ¿no? Ahora, les voy a enseñar también cómo agregar la semana del mes. Entonces, vamos a ir a columna personalizada y vamos a poner semana mes. Y vamos a poner date igual, recuérdense, date, y van a poner week. Entonces van a poner week of, acá ya sería of month, porque sería la del mes. Acá tenemos que borrar porque siempre se duplica. Entonces ahora sí, le pasamos la fecha, cerramos paréntesis, no se detecta ningún error, aceptar. Y ahora sí vemos cómo tenemos que la semana se empieza a numerar desde la 1 hasta la 5. La semana 27 sería la 1, la 28 la 2, 29 la 3 y así sucesivamente hasta la 31, ¿no? Que sería la 5. Entonces ahí ya hemos agregado la propiedad de semana a nuestra data. Ahora,
como podemos ver, en realidad, esto no es una buena práctica. ¿Por qué? Porque tenemos bastantes datos que se repiten. Estos datos ocupan espacio. El Power BI trabaja con datos sumamente grandes. Esto de aquí es datos basura. Entonces, les voy a enseñar cómo trabajar de este mismo formato, pero ahorrando datos. Para eso, voy a duplicar esta hoja. Le voy a dar clic derecho. Le voy a dar duplicar. Y a esta hoja le voy a poner fecha. ¿Ok? Fecha. Y a esta hoja le voy a poner consumo. Es como si hubiéramos en el Excel nuestra tabla, en nuestra hoja le hubiéramos puesto duplicar hoja, ¿no? Y ahora estaríamos trabajando con dos hojas. Sí, sí, José, la clase grabada va a estar siendo compartida. La primera clase no se pudo compartir por el momento porque el compañero que grabó la clase se encuentra en provincia, entonces su internet está lento, va a volver a Lima el día de mañana y ahí ya va a poder subir la clase. Entonces vamos a poder subir esta y la de la primera clase, ¿no? Entonces no se preocupen. Entonces, listo. A ver, ahí José tiene una consulta. No sé si la podrías escribir por el chat, José, o quieres, no sé si los micros estén prendidos. A ver, listo, creo que era el mismo, ¿no? ¿Qué preguntó? ¿O era otro? Sí. Ya, entonces, como les explicaba, en realidad hacer esto no es una buena práctica porque vamos a tener datos duplicados que no aportan ningún valor, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es crear otra columna, otra hoja fecha, ¿ok? Y lo que voy a hacer es quedarme solo con esta columna. Para quedarme con una columna, bueno, para eliminar columnas es clic derecho, quitar, ¿no? Clic derecho, quitar. Clic derecho, quitar. Pero como yo solo quiero quedarme con esta columna, voy a ponerle quitar otras columnas. Y varios se están alarmando, ¿no? Dirán, uy, la data del consumo. No, porque la tengo acá. Vamos a ver también cómo conectar hojas de datos. Entonces, pero acá también miren, tengo, por ejemplo, varios datos repetidos del 1 de julio que no me aportan valor. Lo que yo voy a hacer es quitar duplicados. Para quitar duplicados, venimos a clic derecho, quitar duplicados. O simplemente también lo podemos encontrar aquí. En inicio, quitar filas, le damos en quitar duplicados. Y aquí ya tenemos los 30 días de julio. Tenemos los 30 días de julio, desde el 1 hasta el 30. Y sin duplicar. Y acá recién vamos a empezar a usar las fórmulas. Entonces vamos a agregar otra columna personalizada y vamos a ponerle acá semana, ¿no? Y vamos a poner day.week. Vamos a poner la semana del mes. Y voy a meterle el campo fecha, ¿no? La columna fecha. Cierro. Y acá hay un error. ¿Por qué? Porque tenemos todas las consultas de acá, las tenemos que eliminar. Entonces vamos a eliminar acá columnas, las personalizadas, agregadas. Vamos a eliminarlas porque no las necesitamos. Vamos a eliminarlas. Vamos a eliminar este paso también. Y vamos a eliminar esta personalizada agregada, ¿no? Entonces, simplemente lo que hemos hecho es, no se encuentra la columna mes. Acá hay un error seguro. Ah, el tipo cambiado. A ver, no se encuentra columnas quitadas. Entonces vamos a... Listo, ya estaría. Acá hay un error. Acá está el error. No se encuentra el nombre. Ok, entonces acá hay un error en la fórmula. Pero parece que...
Ok, entonces volvamos de nuevo porque como le copié los pasos, ahí se ha perdido. Vamos a hacerlo de nuevo, ¿ya? Voy a eliminar esta hoja. Entonces, lo que hacemos es duplicar la hoja, a esta ponerle fecha, y vamos a eliminar todos los pasos que hemos agregado, ¿no? Eliminamos y nos quedamos acá. Acá venimos quitamos otras columnas y acá quitamos duplicados, ¿no? Ahora sí, tenemos los 30 días de julio. Ahora, ¿qué más hacemos? Agregamos una columna personalizada, ¿no? Que se va a llamar semana mes, el nombre de la columna. Y la fórmula va a ser date.week of month. Y acá vamos a borrar esto. Ahora sí, cerramos, le insertamos la columna fecha y cerramos paréntesis. Verificamos que todo está bien y damos a aceptar, ¿no? Y ahora sí, ya funciona. Y como podemos ver acá, se repiten menos los datos en la semana. Ya no es, antes que teníamos la fecha 1, el 1 se repetía 96 veces y la semana también 96 veces más. Ahora simplemente, bueno, 96 veces más por 4, ¿no? Entonces ahora simplemente tenemos, la semana 1 se va a repetir hasta donde dure la semana 1, ¿no? Entonces ahí tenemos. Listo. Ahora sí, vamos a continuar con... Ahora yo quiero también, para mi gráfica, por ejemplo, con esto ya nosotros podríamos hacer esta tabla de acá, ¿no? Ya hemos agregado la propiedad o el campo semana. Ya podríamos hacer la activa, la reactiva y bueno, haciendo una medida el factor de potencia, ¿no? Ya estamos cerca a lograr esto. Entonces, lo que voy a hacer es enseñarles cómo podríamos hacerlo. Ya con esto vamos a darle a encargar. Pero primero déjenme quitarle esto de acá, esto de acá y esto de acá. Entonces, esta es mi data inicial, que simplemente la he conectado. He creado una copia, simplemente tengo los días del mes y las semanas, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es ya cargar estos datos para ver cómo hacer esa tabla, ¿no? Entonces, damos cerrar y aplicar, recuerden que es para cargar. Le damos en cerrar y aplicar, ¿ok? Y acá lo que tienen que tener en cuenta es cómo logramos conectar la semana de mi tabla fecha con los consumos, ¿no? De mi tabla consumo. Para ello vamos a ir a otra ventana del Power BI, que son estas de acá. La vista tabla básicamente es la vista de Excel de mis datos, de vista de tabla. Por ejemplo, este es mi data consumo y tenemos los datos de Excel. Estos datos no se pueden modificar, simplemente están en modo visualización. La columna fecha también, la que creé. Tengo la columna fecha y la semana mes. Ahora, varios dirán, ¿eso se estará creando en el Excel? Vamos a ver el Excel. No se ha creado, por ejemplo. Este es el Excel que estamos conectados, ¿no? Seguimos teniendo los mismos campos, no tenemos ninguna hoja adicional. Ajá, y entonces vamos a tener, sí, no hay problema, Kenneth. No hay problema. Entonces tenemos la hoja adicional, ¿ok? Entonces ahí vemos que no se replica en el Excel. Entonces vamos a ir a cómo hacer esta tabla de acá, donde podemos ver los consumos de activa, reactiva y el factor de potencia por semana, ¿no? Entonces vamos a ir a nuestro Canvas y lo que tenemos que hacer es una conexión entre nuestras bases de datos, ¿no? ¿Cómo conectamos? Tenemos que conectar la columna similar, ¿no? O la columna con los mismos datos. ¿Cuál es la columna que tiene los mismos datos en mi columna consumo y fecha? Es la columna fecha, ¿verdad? En ambos. Tengo en mi data de consumo fecha y en mi data tengo fecha también. Entonces tengo consumo y tengo fecha. Entonces lo que tengo que hacer es conectar la columna. Entonces, ¿cómo lo hacemos?
venimos a la vista de modelo. Aquí en la vista de modelo tengo que conectar del dato que no se duplica hasta el dato que se duplica. Entonces, tengo que empezar a conectar el dato que no se duplica a dónde se duplica, ¿no? Entonces, vamos a ir a la vista de tabla y, por ejemplo, en mi tabla fecha, mi campo fecha no se duplica. Y en la tabla consumo sí se duplica. Por ejemplo, yo tengo miércoles 9 de julio, 9 de julio. Vamos a ordenarlo, por ejemplo, ascendente. Tengo 1 de julio que se repite varias veces, pero mi tabla fecha no se repite. Entonces yo tengo que conectar desde el que no se repite hasta el que se repite, hacia el que se repite. Entonces tengo que conectar mi campo fecha de la tabla fecha hasta con mi columna fecha de mi campo consumo, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Por ejemplo, voy a conectar este campo fecha a mi campo fecha de acá. Entonces acá ya lo conecté. Entonces le doy guardar. Vemos que detecta, por ejemplo, dice, estoy conectando desde la tabla el campo fecha a la tabla consumo. Estoy conectando los campos fecha. Y te muestra acá, por ejemplo, analicemos. Te dice acá, mi campo martes 1, o bueno, en este caso está trabajando con miércoles. Por ejemplo, acá sería mi campo miércoles 9 de julio. Se repite acá 3 veces, ¿no? Te dice. Entonces, por eso sí puedo conectarlos. Entonces, recuerden, conectamos un campo que no se duplique a otra tabla donde sí se duplique, ¿no? Y la conexión es de uno a varios. ¿Por qué de uno a varios? Porque en una tabla, 1 de julio sale como 1 y en la otra sale varias veces, ¿no? Varios representa una cantidad que puede ser variable, ¿no? Entonces le doy guardar. Cuando le doy guardar va a salir esta flecha, donde te dicen, oye, ya conecté tus bases de datos. ¿Qué voy a hacer? Voy a venir a la vista modelo, donde tenemos como si fuera nuestro PowerPoint. Y vamos a hacer una tabla, ¿no? Vamos a hacer esta tabla de acá. Para hacer esta tabla, tenemos que buscar en todas nuestras visualizaciones la tabla. Entonces, esta es la tabla, ¿no? Encontramos, vamos tanteando, ¿no? Tenemos distintos gráficos. Y el que nos sirve es el vista tabla. Entonces, si nosotros vamos a tabla, nos va a pedir, oye, ¿qué columnas quieres que muestre de tus datos? Yo le voy a decir, quiero la semana del mes. Entonces, tengo que venir a mi pestaña datos, donde están mis dos hojas de datos, y ahí ir a semana mes. Si yo le doy check, me va a mostrar las 5 semanas. Miren cómo ya empieza a mostrar. Otra forma es arrastrar este campo, ponerlo acá también si quieren, o venir y arrastrarlo a la tabla, ¿no? A columnas. Y ahí vamos a tener las semanas del mes. Ahora, ¿qué otras columnas necesito? Necesito también la energía activa y la energía reactiva, ¿correcto? Entonces lo que voy a hacer es pasarle la energía activa y la energía reactiva. Y acá voy a tener mi tabla. Entonces, así ya estaría determinando cuánto de energía activa y cuánto de energía reactiva se consumió por semanas. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, vengo y elimino esta conexión? Van a ver qué es lo que pasa. Vuelvo a mi vista modelo y ven que el valor se puso igual para todos. Es porque mi semana no logra ser detectada en el campo consumo. Porque en la tabla consumo no tengo ninguna semana. Entonces, yo tengo, por ejemplo, mi energía total del mes, sería este valor, mi energía reactiva del mes, porque se está tomando como mes, sería este valor, ¿no? Entonces ahora la pregunta es, yo quiero ver el disgregado por semana. Entonces yo diría, bueno, tengo otro campo que dice semana, ¿no? Le agrego. Pero vemos que se duplica. Y acá te va a salir, incluso hasta esta suma no la está tomando bien, porque acá debería sumarse, ¿no? Debería ser 24 por 5 y 10 por 5. Es porque no hay esta conexión. Miren si volvemos al vista modelo y yo jalo mi campo fecha, lo conecto con fecha, le pongo de 1 a varios, lo guardo y vuelvo a mi vista del dashboard.
Y ahí ya ven que tengo el 34.000 que ya sale como mi total del mes y mi 10.000 que sale como energía reactiva, ¿no? Entonces acá ya tengo por semana, ya ven que sí se logra ese dinamismo. Entonces hemos conectado dos bases de datos con un campo fecha. Ahora les voy a enseñar cómo calcular la energía aparente y el factor de potencia. Para eso vamos a utilizar medidas. Primero lo que yo voy a hacer es, como les mostré en la clase pasada, crear una tabla de medidas. Entonces, si no se entiende muy bien esta parte, solo siguen el procedimiento. Entonces vamos a tener acá, yo le doy en introducir datos y le doy en medidas, ¿no? Entonces, acá simplemente le doy cargar. Entonces, cuando yo le doy cargar, me va a salir otra tabla más. He agregado otra tabla más. Es un artificio que se usa. Le doy clic en los tres puntitos y le voy a dar en nueva medida. Esta nueva medida ya me abre una fórmula como si fuera las fórmulas de Excel, ¿no? Pero este lenguaje que se usa ya no es M, sino es DAX. Entonces, también lo vamos a enseñar hoy día. El lenguaje DAX es básicamente también como si fueran las fórmulas de Excel, pero más potentes. Entonces, vamos a calcular la energía activa. Para poner la fórmula hay que llamar el nombre de la medida. Activa le voy a llamar, por ejemplo. Este es un campo que yo le puedo poner como quiera, ¿no? Energía activa. Y yo voy a poner la fórmula. ¿Cómo calculas acá? Por ejemplo, yo en mi tabla tengo, le voy a poner 0 por el momento, ¿ya? Para que no me salga un error. Yo en mi tabla de consumo tengo el consumo no por día, sino por día y por cada 15 minutos. Yo quisiera el total, ¿correcto? El total de la energía activa. Quiere decir que tengo que hacer una suma de todos estos valores, ¿correcto? Y en la reactiva igual, una suma de todos los valores. Entonces lo que se hace es, volvamos a medidas, vamos a energía activa y ponemos una suma. En inglés, sum. Abrimos paréntesis y le pasamos el campo de la tabla que queramos pasarle, ¿no? Por ejemplo, tenemos dos tablas. Tenemos la tabla consumo y tenemos la tabla fecha. ¿Dónde se encuentran mis consumos? En la tabla consumo. Entonces yo le voy a pasar la tabla consumo, ¿no? Entonces cerramos paréntesis y guardamos. Ahora, varios me preguntarán, ¿dónde está el valor, no? Como les dije la semana pasada, los valores, para imprimir medidas, tenemos que agregar tarjetas. Le doy aquí en agregar tarjeta, por ejemplo, y la voy a poner por acá. La voy a achicar, es como si fuera un PowerPoint. Y le voy a pasar la medida. Le voy a introducir la medida y ven que me sale 35.000. Ahora, ¿por qué difiere? Porque lo está tomando como un número entero, tal vez. Entonces, esto sería mi energía activa. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, voy a darle un decimal más para que vean que sale similar, ¿no? Le voy a dar un decimal más y ahí teníamos 34.7 mil kilowatts hora, ¿no? Que sería megawatts hora. Entonces, acá ya tengo mi energía activa, que concuerda. Ya no sería la energía activa por semana, sino de todo el mes. Ahora, voy a hacer lo mismo con la energía reactiva. Entonces, lo que voy a hacer es darle control C, control V, ponerlo acá a la derecha, y ya no pasarle una medida que calcule la fórmula de activa, sino una medida que calcule la reactiva, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es primero eliminar esta columna 1, para que vean qué es lo que pasa. Voy a ponerle eliminar del modelo, y van a ver cómo la medida, la tabla ahora se convierte en una calculadora, porque acá solo van a estar mis cálculos. Entonces voy a darle en nueva medida, voy a poner energía reactiva. Correcto. ¿Cómo calculo la energía reactiva? Con una suma de todos los valores, ¿no? Pongo suma y voy a pasarle la energía reactiva, ¿no? Entonces cierro paréntesis. Con esto ya estaría calculando la energía reactiva. Ahora la pregunta es, ¿por qué no se muestra acá? ¿Por qué? Porque en este campo está la energía activa. Entonces lo cancelo, sale vacío y le tengo que pasar la energía reactiva. Y ahí está.
acá tengo mi energía reactiva. Ahora, ¿cómo yo puedo darle formato? Es viniendo a objeto visual, le voy a quitar voy a dejar la etiqueta categoría, voy a bajarle el tamaño a 25. Voy a copiar el formato como toda la vida de los PPTs y voy a darle el mismo tamaño, ¿no? Y ahí lo tendría. Tendría mi campo de energía activa, mi campo de energía reactiva. Y ahora, ¿cómo calculo la energía aparente? También con otra medida. Entonces, para los que ya conocemos la fórmula de energía aparente, o para los que no la conocen, simplemente es un Pitágoras, ¿no? Porque es una suma vectorial, ¿no? Entonces, vamos a calcular la energía aparente. Acá podemos ponerle un valor así. No es necesario, no es código estos. A partir de que ponemos el igual, sí, tenemos que respetar la sintaxis. Y ya no hay que usar sum. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Dividir nuestra energía activa, que ya lo hemos puesto como si fuera una variable, es el Pitágoras, ¿verdad? Lo elevamos al cuadrado, le sumamos la energía reactiva, buscamos react y nos sale ya, miren, la medida, y lo elevamos al cuadrado. A todo esto hay que sacarle raíz cuadrada, es decir, podemos ponerlo así y elevar a la 0.5, ¿no? Ahí lo podemos calcular o podemos usar la fórmula que ya todos deben conocer seguro, que es famosa square, ¿no? Que es la raíz cuadrada, ¿no? Entonces, ahí tenemos. De esas dos formas nosotros podríamos calcular energía reactiva, energía aparente, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es copiar también esta medida y vamos a meterle la energía activa. Quitamos el check, damos check o jalamos al campo y ahí tendríamos, perdón, estoy jalando la energía activa, la energía aparente, ¿no? Que ven que es un poco mayor a la energía activa porque, bueno, es de hipotenusa, ¿no? Entonces, es la hipotenusa del triángulo de potencias, ¿no? Entonces, ahora, yo también quiero ver en mi tabla, por ejemplo, la energía activa, la energía aparente. ¿Cómo puedo hacer? O jalo mi medida, que acá la vamos a tener, o lo que puedo hacer, bueno, sí, tendría que jalar mi medida, porque no la tengo en mi campo. Pero lo que yo puedo hacer, por ejemplo, es, acá yo estoy trabajando con los campos, ¿verdad? Pero puedo trabajar con las medidas. Por ejemplo, jalar la energía activa, la energía reactiva y la energía aparente, ¿no? Acá hay que tener mucho cuidado porque esto lo está tomando como una suma. Entonces acá también lo está tomando como una suma y esto no sería mi potencia, mi energía aparente, ¿no? Porque esto sabemos que es con un ángulo, ¿no? Sería una suma vectorial de cada uno de estos, ¿no? Acá hay que tener mucho cuidado. Entonces la energía aparente no la voy a mostrar porque esto está incorrecto. Lo que sí quiero mostrar es el factor de potencia. El factor de potencia, ¿cómo lo calculamos? Como nosotros sabemos, el factor de potencia es un indicador de cuánto de nuestra energía aparente estamos usando como activa, ¿no? Entonces simplemente es el ratio de la activa entre la aparente. Entonces vamos a poner una nueva medida y vamos a poner factor de potencia, le voy a poner FDP. Y vamos a poner activa, que ya lo reconoce, energía activa, entre la aparente, ¿no? Buscamos aparente porque ya lo tengo como medida o variable, como lo quieran ver. Y le damos clic afuera y ya seteé mi variable o mi medida. Le doy control C, control V. ¿Y por qué no se muestra? Porque el campo sigue siendo energía aparente. Lo elimino, jalo, puedo incluso incluirlo acá, otra forma. Y aquí estaría saliendo el factor de potencia de todo el consumo de junio. Yo quiero ver mi factor de potencia
por semana, simplemente lo agrego, ¿no? Entonces agrego el factor de potencia y ahí tendría mi factor de potencia, ¿no? Entonces ahí lo tendría. Entonces ahí tendría mi factor de potencia, ¿no? Como vemos, acá nos está sumando, entonces esto está calculado correctamente, ¿no? Recuerden que un factor de potencia va de 0 a 1, ¿no? Si esto se hubiera sumado, hubiera salido 3.6 por acá. Entonces vamos a darle en X. Entonces ahí ya tendría mi primera tabla del dashboard que les mostré al inicio. Entonces vimos que hacer esta tabla, que puede ser sumamente sencilla para, digamos, no hay mucho cálculo que podamos ver, simplemente es una distribución de la energía activa, reactiva y factor de potencia semanal de todo el mes, que podría ser simplemente fácil de entender, no necesita nada complejo. Vimos cuánto procedimiento tuvimos que hacer para capturarlo, ¿no? Entramos a transformación, usamos lenguaje M, ahora usamos lenguaje DAX, y bueno, así lo hemos calculado, ¿no? Entonces voy a tratar de replicar este dashboard que hice, entonces le voy a poner las medidas por acá, reactiva, la aparente y el factor de potencia, ¿no? Listo, ahí ya lo tendría. Ahora, ¿qué más? Ahora, otro punto importante, por ejemplo, algo dinámico que tiene el Power BI es, no sé si lo llegaron a ver, es si yo le doy, por ejemplo, a la semana 1 aquí, todo se va a filtrar. Por ejemplo, te muestra los mismos valores. Todo se filtró. Si yo le doy, por ejemplo, quiero ver la semana 5, todo se filtra, hasta el factor de potencia. Si, si yo quiero ver 2 semanas, simplemente con control y selecciono, y ahí sí se va a sumar. Quiero ver toda la semana, bueno, ya sería simplemente consumo mensual. Entonces, esto es un poco la dinámica que se tiene de Power BI, es que si nosotros estamos en una reunión en la empresa donde laboramos y, por ejemplo, vemos que la energía activa fue muy baja en la quinta semana, queremos entrar en detalle, le damos clic, todos los gráficos se van a filtrar y podemos entrar más a detalle y encontrar qué es lo que pasó. Ahora nos vamos a quedar con esto y ahora les quiero mostrar cómo hacer este gráfico de consumo por días, porque como vemos, no lo tenemos acá en ninguno de nuestros campos. En nuestro Excel inicial no lo tenemos los días. Y hacerlo uno por uno va a demorar. Entonces, para ello vamos a ir otra vez a transformación de datos. Ahora, varios pensarán, oye, ya hice los 3 pasos, ya no puedo volver atrás. No puedo volver a transformación. En realidad no, porque podemos ir en transformar datos. Entonces le vamos a dar en transformar datos y aquí ya estamos en la pestaña del segundo proceso, transformar datos. Y acá vemos que tenemos nuestras tablas, consumo, fecha y medidas. ¿Qué medidas no se muestra porque son variables? Entonces vamos a ir a fecha. Entonces acá lo que voy a hacer es agregar el día de la semana. Entonces para eso voy a agregar una nueva columna, una columna personalizada, ¿ok? Y le voy a poner día, ¿ok? Y le voy a poner la típica fórmula de date. Si no se acuerdan, la fórmula simplemente en inglés. Y por ejemplo, ¿qué pasa si yo le pongo date.date, ¿no? Como si ni siquiera no nos acordamos qué hace cada fórmula, ¿no? Entonces le paso el campo fecha, cierro paréntesis y le doy a aceptar, ¿no? Entonces acá ya tenemos que nos ha extraído el día. Es como la fórmula de Excel que nos extrae el día, ¿no? Entonces hasta acá si tienen alguna consulta o seguimos, si tienen alguna consulta, tal vez estoy yendo muy rápido o muy lento, tal vez, no sé, pero cualquier cosa me avisan, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es darle la propiedad a nuestra data del día, pero como vemos en nuestro dashboard, nosotros tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y no hay forma acá de asignarle, porque tendríamos que tener los valores del 1 al 7, ¿no? Tenemos acá los valores del 1 al 30.
Entonces vamos a utilizar otra fórmula, otra columna personalizada. Damos clic y le vamos a poner día, semana. ¿Qué día de la semana es, no? Vamos a poner date, punto, perdón, con mayúscula, date, punto, day, y acá te van a salir bastantes opciones. Por ejemplo, ¿qué día del año es? Puede ser el día, no sé, si es julio, por ejemplo, podría ser el 120, el 125, o el día de la semana. Entonces yo le voy a poner el día de la semana, por ejemplo. Entonces, se duplicó date, hay que borrarlo, y le voy a pasar el campo fecha, ¿no? Hasta acá creo que ya quedó claro las funciones de fecha, ¿no? Tienen la misma lógica, solo cambio la sintaxis. Entonces acá me va a botar, como podemos ver, qué día de la semana es. Y acá hay que tener algo claro, que este formato es el formato norteamericano, que consideran el domingo como día 0. Por eso no está del 1 al 7, está del 1 al 6. Del 0 al 6, perdón. Entonces acá yo podría decir, oye, ya tengo del 0 al 6. Hago mi condicional, que el 0 sea el domingo, que el 1 sea el lunes, el martes sea el miércoles, que el 3 sea el miércoles, etc., ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Vamos a hacer una columna personalizada y vamos a poner acá día, nombre, semana. Y vamos a volver a revisar la PPT en la parte de la estructura de if, para quedar un poco claros y refrescar cómo es las condiciones. Entonces nosotros partimos del azul, que es un if, una condición y un then, y luego si queremos agregar más if anidados hay que agregar else if y las condiciones else if then, else if then, y la última condición, que es excluyente de todas las de arriba, es simplemente no hay que poner ni then, solo el valor. Entonces, ¿cómo funcionaría la fórmula, no? If el campo número es 1, que me entregue el lunes, ¿no? Si el campo 2 es 2, si el campo número es 2, que me entregue martes, ¿no? Entonces hasta acá sí todo claro, ¿verdad? ¿O hay alguna duda? Entonces volvemos a nuestro Power BI y vamos a empezar a poner if, ¿ok? Y vamos a pasarle el campo. ¿Qué campo le pasamos? Acá hay que ver, ¿no? El campo que tiene los números del 0 al 6 es día, semana, no es día, ¿eh? Entonces es día, semana. Borramos acá que en corchete doble. Y acá sería if día, semana es igual a 1, por ejemplo, then que me entregue el lunes, ¿no? Y luego pondría else if y viene mi otra condición, ¿no? Día, semana es igual a 2, then martes, ¿no? Y luego de nuevo lo mismo, ¿no? Else if día, semana igual a 3, then miércoles, ¿no? Entonces ahí lo tendría. Entonces, para no dilatar más tiempo, le voy a copiar y pegar. Y acá tendríamos el 4. Acá tendríamos que sería jueves. Acá tendríamos que sería 5. Acá tendríamos que sería 6. Acá sería viernes, sábado. Y el excluyente lo vamos a dejar el domingo, ¿no? Ahora, para cerrar siempre el if y el else if, hay que poner else y nuestra condición excluyente, ¿no? Nuestra condición excluyente, que sin ninguno de estos números debe ser domingo. Entonces, ahí está. Nos sale un error y es porque se han duplicado los corchetes. Este es uno de los problemas que se tiene aquí. Entonces, ahí está. Entonces, le estoy pasando la fórmula que hemos aprendido en clase de las condicionales. Un if anidado, ¿no? Mediante else if. Incluso podemos darle espacio acá para que se vea un poco más visual. Tenemos nuestro if then, nuestros else if then y nuestro else domingo, ¿no? Le damos a aceptar
Y acá estoy generando mis columnas del día, nombre, semana, ¿no? Ahora podrá decir, pucha, esto demora bastante, quiero otra fórmula. Ya, vamos a ver, quiero otra forma. Ya, vamos a usar columna condicional, ¿ok? Perdón, vamos a usar columna condicional. Columna condicional lo que nos permite es agregar condiciones de una forma más rápida, sin necesidad de agregar else if then, else if y else. Es como una caja negra, ¿no? Entonces acá nos dice if, o bueno, si mi columna día de la semana es igual a 1, entrégame lunes, ¿no? Agrego otra condición, si mi columna día de la semana es igual a 2, ponme martes. Y otra condición, si mi columna día de la semana es igual a 3, ponme miércoles. Y así sucesivamente, ¿no? Haríamos día de la semana igual a 4, jueves. Agregamos otro día de la semana igual a 5, viernes. Y agregamos otro día de la semana igual a 6, y sería sábado. 7 no existe porque, como les dije, estamos en el formato norteamericano, y en este formato no tenemos el 7, sino el 0. Entonces le vamos a dar caso contrario, o sea, el excluyente tiene que ser domingo. Y le damos a aceptar. Y ahí hemos generado nuestra fórmula más rápida, sin necesidad de rompernos la cabeza. Ahora, lo que les quiero mostrar es que todo lo que hemos hecho en esta columna, que era else if, lo de if y else if, cuando yo vuelva, por ejemplo, esta es la personalizada 3 que yo agregué, ¿no? Cuando yo vuelva a los pasos, me va a volver a abrir esto, automáticamente. Cuando yo, por ejemplo, pongo acá, esto también, porque el Power BI ya detecta que tú has hecho una columna condicional a pesar de que haya sido personalizada. Entonces me voy a quedar con cualquiera en realidad, voy a quitar esta. Perdón, para quitar hay que venir aquí, quitamos, porque si no, como vieron, se agrega un paso más que es quitar. Entonces, aquí ya tengo mis columnas de días, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es simplemente cerrar y aplicar. Aquí va a cargar otra vez. Y lo que voy a hacer es simplemente en mis datos agregar un gráfico de barras. Entonces, ¿dónde está mi gráfico de barras? Por ejemplo, un gráfico de barras agrupadas, ¿no? Y me sale acá vacío. Me dice el Power BI, selecciona qué campos quieres que muestre, ¿no? Entonces, para hacer este gráfico, lo que yo veo es que, por ejemplo, este es el Power BI que le mostré, que tengo en el eje X los días de la semana, ¿correcto? Y en el eje Y tengo el consumo, ¿no? Esto es energía activa, ¿no? Entonces en el eje X debo poner el campo de día y en el eje Y debo poner el campo de consumo. Entonces aquí voy a venir y voy a buscar, puedo jalar mi consumo como campo o puedo jalar mi medida de energía activa. Cualquiera de los dos me van a dar. Voy a jalar la medida para que trabajemos con medidas. Y lo que yo necesito es agregar en el eje Y es la columna que me dé los nombres de los días de la semana, ¿no? Que es esta, ¿no? Día, nombre, semana. Y ahí lo tengo. Ahí tendría el gráfico. Ahí tendría el gráfico con los días de la semana. Y acá recién me doy cuenta que el miércoles y el martes consumen más energía. Ahora, ¿cómo les doy formato? Vengo aquí y este es mi campo de visual, vengo a objeto visual, le doy en columnas y le doy en este color, por ejemplo, y se pinta. Listo. Ahora la pregunta es, yo quiero que se muestre de lunes a domingo, ¿correcto? No de miércoles. Lo que voy a hacer es otro artificio. Entonces, voy a agregar otra tabla más. Entonces, acá ya van a ver por qué sirve introducir datos. Introducir datos es como si creara una tabla adicional. Entonces, a esto le voy a poner días. Y este va a ser el nombre de mi tabla. Y, por ejemplo, me permite editar esto. Le voy a poner días también. Y le voy a poner lunes, martes, miércoles,
jueves, sábado, perdón, viernes, sábado y domingo, ¿no? Ahí están los 7 días de mi semana. Lo que tenemos que tener bien en claro es que tienen que salir los mismos valores, ¿ok? Con las mismas tildes y todo. Exacto. Entonces le voy a poner cargar y vamos a ver que en mi pestaña datos se va a agregar otra tabla que es la tabla días. ¿Para qué yo creo esta tabla días? Porque yo quiero en mi vista modelo, por ejemplo, en mi vista modelo voy a tener la tabla días, ya. Voy a irme a transformar datos, ¿ok? Y en transformar datos voy a irme a días. Y aquí voy a darle en agregar una columna. Voy a agregar una columna de índice. ¿Por qué de índice? Porque yo quiero que mi gráfico se ordene de lunes a domingo. El Power BI no puede determinar por sí solo que el lunes es 1. Simplemente lo que yo le voy a hacer es a lunes asignarle 1, a martes 2, un orden. Entonces voy a volver a cargar. Es decir, voy a ordenar mi tabla días por números, ya no por orden alfabético, que serían los días, ¿no? Entonces vuelvo a mi vista tabla de acá y voy a días. Estoy en la tabla de días. Y acá le voy a dar a días, le voy a decir, ordéname esta columna por índice. Y ahora sí, el lunes va a ser 1, el martes va a ser 2 y el domingo va a ser 7. Cuando yo me vaya a mi gráfico, ahora sí voy a darle en ordenar eje y le voy a poner que me lo ordene ya no por la energía, porque se está ordenando de mayor a menor la energía, sino le voy a decir ordéname por el día nombre de la semana. Pero se está ordenando, como ven, descendente, ¿no? Yo le voy a poner ascendente. Entonces, a ver, acá hay un error. ¿Por qué no está, perdón, ordenar la columna por índice, ¿no? Sí, acá tendría días, día, nombre, semana. Ah, perdón. ¿Por qué no está jalando? Buena pregunta. Porque esto es una tabla aislada. La tabla que yo he jalado es una tabla aislada. ¿Qué tengo que hacer? Conectar días con este días. Entonces voy y veo. Mi tabla días, acá no se repiten los días. ¿Dónde se repiten? En mi tabla fecha, ¿no? Los días se repiten. Entonces tengo de 1 a varios. Entonces vuelvo a mi vista modelo y digo, ok, acá días no se repite y acá días sí se repite, ¿no? Acá tengo lunes una vez y acá tengo lunes 4 veces. Entonces lo que voy a hacer es conectar días con día. Y ahí lo va a reconocer, ¿no? Entonces, acá lo que tengo que tener en cuenta es que hemos cometido un error, porque acá dice lunes se está conectando con 1, no. Tengo que conectar días con día, nombre, semana. Y acá ya lo va a reconocer. Lunes, martes, miércoles con martes, miércoles, jueves. De 1 a varios. Acá se repite, ¿no? Le doy guardar. Ahora sí he generado una conexión. Miren esta conexión que he generado. Mi día viaja a fecha, el orden del día viaja a fecha y el día viaja a fecha del consumo. Ven como acá no tengo el día ni el orden, pero gracias a esta conexión las propiedades viajan. Entonces vuelvo ahora sí y ahora sí le voy a dar ordenar eje descendente. Pero ahora ya no necesito poner día, nombre, semana, necesito poner ya días. Y acá ya voy a tener. ¿Y qué es lo que pasa acá? ¿Por qué salen en blanco? Porque tengo un error con sábado. El sábado seguro está sin tilde. Entonces vamos a ir a tabla. Y por ejemplo acá tengo sábados. Acá dice sábados. Entonces acá en día, nombre, semana me he confundido. Vamos a volver a transformar datos. Y está que sábados con sábado. No conectan, ¿no? Entonces tengo que venir a fecha de nuevo. Y revisar esta columna condicional que puse, ¿no? Entonces, acá me doy cuenta que puse sábados con S. Lo borro, le doy a aceptar y acá ya voy a tener sábados sin S.
Entonces cierro y cargo. Y listo. Ahí tendríamos el día, nombre, semana ya cargado. Y acá ya se ordena de lunes, martes, miércoles, jueves, sábados y domingo. Este es un pequeño truco que les enseño, que a mí sí me ha costado bastante aprenderlo, porque parece sencillo, pero en la práctica, cuando uno quiere ordenar de lunes a domingo, dice ya, el Power BI lo debe entender, en realidad no lo entiende, tienes que configurarlo. Entonces, lo mismo pasa cuando tienes enero, febrero, marzo, abril, los meses del año. No sé si les pasa en el Excel, de que quieren ponerlo de enero a diciembre, pero se ordena alfabéticamente, ¿no? Pone primero abril, luego mayo, y hace esos problemas, ¿no? Entonces ya hicimos este gráfico. Ahora, si hasta acá tienen alguna consulta o quieren que repita algo, o si voy muy rápido, me avisan, ¿no? Entonces, hasta acá, a ver, si tienen alguna consulta, me escriben normal en el chat. Entonces, si no hay dudas, vamos a seguir con este gráfico. Este gráfico que les estoy dando también es una fija. Es otro también de gráfico que he aprendido en todo este tiempo que vengo desarrollando Power BI. Este gráfico es una fija también. Entonces espero lo puedan apreciar y implementarlo, ¿no? Este gráfico, vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Por ejemplo, primero, viene la pregunta, ¿no? Oye, yo quiero monitorear la energía activa de mis días, ¿no? Del mes. Entonces yo hago un gráfico de línea, ¿no? Un gráfico de tendencia. Entonces vengo acá, pongo gráfico de línea y digo, oye, quiero monitorear cada día, ¿no? ¿Dónde tengo cada día? En mi columna fecha. Ahí tengo los días, ¿no? Pero, ¿qué campo uso? Vengo a mi vista tabla para ver qué campo voy a usar, ¿no? Tengo semanas, tengo días. Entonces voy a usar día porque tengo los días del año, ¿no? Los días del mes. Entonces jalo día y le voy a agregar el consumo de la energía activa, ¿ok? Entonces voy a agregarle el consumo de la energía activa. Y acá ya tendría la energía activa. Pero como pueden ver, este gráfico cae y no está ordenado de la forma correcta, porque yo quiero ver la tendencia por día, ¿no? Del 1 al 30. Entonces está ordenado de mayor a menor, pero por valor de energía. Entonces vengo a los tres puntos, le doy ordenar eje y le doy por día y que lo ordene ascendentemente, ¿no? Y tampoco, miren, me sale 1, 10, 11, 12, 13. ¿Por qué? Porque el Power BI también está tomando alfabéticamente. Entonces ahí tenemos un problema también. Entonces lo que yo voy a hacer es no usar este valor, simplemente voy a usar el campo fecha, que ya el Power BI lo detecta como un calendario, y acá se abre la jerarquía de fechas. Esto también lo voy a explicar en las próximas clases para que no quede corto hoy día. Entonces simplemente vamos a venir a día. Y ahora sí, tengo por ejemplo los días ya y me muestra del 0 al 30, ¿no? Si yo expando esto, igual me sigue mostrando cada 5, ¿no? Yo le voy a pasar la semana del mes, perdón, al revés, perdón. Entonces ahí voy a tener el consumo por semanas, ¿no? Por semanas del mes, ¿no? Entonces ahí voy a tener el consumo por semanas. Entonces lo que yo quisiera es, ok, yo tengo mi energía activa, ¿no? Quiero compararla con mi energía reactiva, ¿no? Entonces para eso lo que voy a hacer es, voy a cerrar esto, voy a poner mi energía activa como medida y voy a poner mi energía reactiva también. Y ahí vemos que tenemos la energía reactiva de celeste y la energía reactiva. Ahora, como nosotros sabemos, para los que ya han llevado tal vez cursos de facturación de energía o conocen los conceptos de energía, sabemos que si la energía reactiva, que es azul, supera el 30% del valor en valor de la energía activa, es decir, si mi energía activa es 100,
sácale 30% a 100, es 30, ¿no? Si mi energía reactiva es 40, estoy superando ya el 30, entonces me van a cobrar. ¿Cómo yo hago para hacer esto en un gráfico? Es justamente de este gráfico. Lo que muestra este gráfico es la energía reactiva de celeste. Como pueden ver, es simplemente la energía reactiva de azul en este caso, pero lo está comparando con el límite de la reactiva. Y vemos que son gráficas que si uno está por encima del otro, te cobran y no te cobran. Si tú estás por el límite del azul, en esta zona, por ejemplo, del 1 de julio hasta el 8 de julio, te cobraron en energía reactiva. Pero ya en esta zona, cuando la energía reactiva no supera el límite reactivo, no te cobraron energía reactiva. Y acá sí. Entonces, este gráfico es muy potente porque te ayuda a monitorear tu consumo de energía reactiva. Entonces, ¿qué es lo que puede haber pasado? ¿Por qué en este momento no cobran energía reactiva? Puede ser realmente muchas cosas. Vamos a dar hipótesis, ¿no? Puede ser que hasta este momento, tal vez el banco de condensadores no estaba funcionando bien, se malogró. No se llevó el cuidado correcto, el mantenimiento correcto, o hubo tal vez un problema en la red y hizo que el banco tal vez se dañara, ¿no? Presenta alguna avería. Entonces, durante los primeros días, digamos que el banco de condensadores falló. Como sabemos, el banco de condensadores es el que te permite bajar la energía reactiva por abajo del 30% de la activa y ahorrar, ¿no? Entonces, ¿qué pudo haber pasado, no? Que, por ejemplo, imaginemos, ven ese valor que dice 8 es el día, ¿no? Imaginemos que solo tengo información hasta el 8. Quiere decir que el 8 de junio nos sentamos en una reunión todos nosotros y solo vemos hasta el día 8, ¿no? Olvídense lo demás de la recta. Entonces, todos nosotros nos sentamos, tenemos una industria, nos sentamos a conversar y vemos que en el día 8 estamos pagando energía reactiva, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos pagando o buscamos la forma de ahorrar? Buscamos la forma de ahorrar correctamente, ¿no? Entonces, correcto. Entonces, lo que hacemos es, vamos y hacemos una llamada al equipo de operaciones, al equipo de mantenimiento y decimos, oye, revísate el banco de condensadores porque no está cumpliendo su función. Me dijiste que el banco de condensadores ahorra energía reactiva, pero está superando el límite. Entonces, el equipo de mantenimiento va a hacer una inspección, revisa y se da cuenta que tal vez un condensador está malogrado, un paso está malogrado, un contactor está malogrado. Entonces lo que hace es, o bueno, si es que el equipo de mantenimiento lo realiza, es in-house, o tal vez contacta a un tercero, a un proveedor eléctrico, ¿no? Un tercero eléctrico. El tercero va, inspecciona, te cambia el material, te cambia tal vez el condensador, te cambia un paso, un contactor, y de esta forma los próximos días, al instante, tu consumo de reactiva cae. Y lo pueden ver acá, cómo cae. Entonces acá puede ser que haya subido, tal vez se malogró, tal vez un condensador, y el día 11 volvemos a revisar este gráfico y vemos que tiene otro pico. Entonces decimos, oye, otra vez parece que se malogró tu condensador o está pasando algo, llamamos otra vez a mantenimiento. El mantenimiento realiza su gestión y se da cuenta, sí, pasó esto, ¿no? Entonces, si no tomamos acción, esta gráfica va a volver a elevarse, ¿no? Este pico, y vamos a superar la área azul, ¿no? Entonces, lo que hace es volvemos a solucionar y vuelve a caer, ¿no? ¿Y qué es lo que pudo haber pasado hasta aquí? ¿Por qué se volvió a consumir? Pueden ser bastantes casos, ¿no? Primero puede ser que el banco de condensadores esté frito, se haya muerto. Por cualquier razón, no lo vamos a especificar acá. Y del 15 al 30 no hubo banco de condensadores y seguiste consumiendo. ¿Cuál puede ser otra razón? De que sí, esté malogrado, pero incluso no llegaste a ver estas gráficas.
hubieron otras prioridades para la empresa, no sé, la producción del producto, de un producto, de un bien, la realización de un servicio, y no se llegó a tener esos espacios para revisar. Entonces la potencia reactiva siguió. Se malogró tal vez un condensador que te cuesta, no sé, 1.000 soles, todo el servicio completo con el proveedor, 1.000 soles, 1.500 soles, instalarlo tal vez, y no, porque no te sentaste a ver un gráfico, sigues consumiendo, ¿no? Entonces, todo esto de acá es plata que no se está ahorrando. ¿Por qué? Porque simplemente no tomamos acción con estos datos, ¿no? Entonces, este es un gráfico muy potente que, bueno, ya para cerrar la clase les voy a enseñar cómo realizarlo, ¿no? Entonces, vamos a ir aquí y acá tenemos nuestro consumo. Volvamos desde cero, ¿no? Entonces, yo quiero comparar el consumo de activa contra reactiva mensual, ¿no? Entonces, lo que hago es jalo en el eje X mi eje temporal, mi eje día, cancelo año, cancelo trimestre, cancelo mes, me quedo con día, y jalo la activa, jalo la aparente, perdón, la reactiva, y vemos que, ok, si la activa es más alta que la reactiva, obviamente, pero yo quiero la gráfica dinámica que sea el 30% de la activa, ¿no? Entonces, para eso voy a crear otra medida más que le voy a poner límite reactivo. Entonces, en esta gráfica límite reactiva lo que voy a hacer es calcular el 30% de la energía activa. Entonces, 0.3 por activa. Listo. Ahí he calculado el 30% de la energía activa. Lo pongo en el gráfico para que más o menos se den una idea y vamos a ver qué pasa. Si hay algún error, no lo sé. Vamos a ver si es que funciona. Entonces, ahí tenemos este de acá, esta gráfica naranja, es básicamente una copia del azul, pero con un 30%. Y como podemos ver, tendríamos la comparación entre si nosotros ya nos deshacemos de la energía activa, tenemos nuestra gráfica. Tendríamos nuestro límite reactivo y nuestra energía reactiva. Entonces, en las zonas donde el celeste pase el azul, estamos pagando, y en las zonas donde el celeste no lo pase, estamos ahorrando. Entonces, este es un gráfico. Si lo quieren hacer más bonito, podemos venir acá a áreas y tendríamos que tomar esta área de acá. Este sería el área que tomamos. Vamos a darle colores para que tal vez para eso vamos a buscar los colores de línea y vamos a darle en energía reactiva, ¿no? En límite reactiva, vamos a ponerle color, no sé, que sea un color alarmante, ¿no? Un color rojo, ¿no? Y nuestra energía reactiva, no sé, tal vez un color, digamos, más suave. No, tal vez ajá, ahí. Entonces, ahí tendríamos, ¿no? Cuando el color morado sobresalga, tendríamos que estamos pagando. Pero cuando esté dentro de la región, ahí lo estamos pagando. No estaríamos pagando, ¿no? Entonces, hasta acá quedó todo claro. ¿Hay alguna duda? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que repitan esto? ¿Quieren que repita esto? Como les digo, esta gráfica es muy potente. Esta gráfica les estoy dando de regalo porque sí lo usábamos para monitorear el consumo de la energía reactiva. Como pueden ver, es instantáneo. Como siempre, vuelvo y recalco. Volvamos a los datos. ¿Cómo se colocó las medidas fuera de las tablas consumo y fecha? Ah, ok. Sí, buena pregunta. Claro, cuando uno crea una medida, sí, tienes razón, Gerson. Lo expliqué al inicio de la clase, pero puedo ir. Cuando uno crea una medida, puede crearlo desde acá, ¿no? Uno pone nueva medida, ¿no?
pone acá activa. ¿Cómo calculamos la activa? La suma, pongámosle activa 2, ¿no? Activa 2, para que no repita la variable. La suma de la activa. Cerramos, perdón. Y ahí tendríamos la activa 2, ¿no? Y como pueden ver, como dice Gerson, se creó la medida dentro de una tabla, ¿no? Se creó dentro de la tabla fecha. Entonces la pregunta es, ¿cómo se están creando aquí? Entonces le voy a explicar, porque acá se ve incluso más visual, ¿no? Acá tendríamos como que mi tabla de fórmulas, ¿no? Más rápido. Incluso acá yo puedo crear carpetas para guardarlo y poner, ¿no? Esta es mi tabla de energías, esta es mi tabla de, no sé, de ventas, esta es mi tabla de fórmulas de no sé, de KPIs. Entonces puedo crear carpetas. Entonces lo que hago es, esto lo voy a eliminar primero. Ya lo eliminé. Y a ver, Gerson, lo que tenemos que hacer es un artificio, ¿ya? Es un artificio. No simplemente creamos de frente, ¿no? Hacemos un artificio. Vamos a poner en introducir datos. Vamos a llamarle medidas 2. ¿Ok? Y acá no vamos a agregar nada. Porque recuerden que acá nos permite agregar datos. Pero no voy a agregar nada. Entonces voy a darle cargar. Estoy agregando una tabla manual. ¿Ok? Y acá me permite crear medidas 2. Me sale una tabla y tengo una columna vacía. Entonces lo que yo voy a hacer es aquí crear una nueva medida. ¿Ok? Y acá le voy a poner activa 3, por ejemplo. Entonces voy a hacer mi cálculo, ¿no? La suma de la energía activa, ¿no? Entonces ahí tengo mi fórmula. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente venir y eliminar la columna. Elimino del modelo y lo que va a pasar es que se me va a crear esta tabla de medidas. Ahí se me va a crear esta tabla. Entonces ahí ya la tendría. Entonces eso es un artificio también. Listo. Sí, no te preocupes, Gerson. Listo. Cualquier duda que tengan, normal lo podemos resolver. Entonces, este gráfico, como les dije, sirve para el monitoreo de la energía reactiva, para ver cuándo pagamos y cuándo no. Listo. A ver, ahora, ¿qué más? ¿Qué nos falta de nuestro otro dashboard? Ah, bueno, nos falta simplemente un gráfico de líneas de la energía activa, ¿no? Entonces, para eso, ¿cómo lo hacemos? Venimos acá, insertamos un gráfico de líneas. ¿Y qué necesito? Siempre tengan en mente mi eje Y y mi eje X, ¿no? En mi eje X, ¿qué necesito? Los días, por ejemplo, ¿no? Los días. Entonces, para los días, cojo mi columna fecha y acá me va a reconocer el año, el trimestre, el mes, el día. Yo simplemente quiero el día y necesito poner la energía activa, ¿no? Puedo poner la energía activa, puedo poner la energía aparente, por ejemplo, y ahí tendría mi consumo de energía aparente, ¿no? ¿Qué más? Puedo tener también gráficos de tablas, por ejemplo, de barras, por ejemplo, un gráfico de barras que podría ser este. Y puedo meter la energía activa, por ejemplo, ¿no? La energía activa. Y ahí tendría la energía activa por día, ¿no? No sé, tal vez por semana. No, este es por día, nombre de semana, perdón. Tal vez por día, semana. Entonces, ahí tendría mi energía activa por día de la semana, por semana, mes, tal vez. Ahí tengo cuánto se consume de energía activa por semana, mes, ¿no? Por semana, mes lo puedo adaptar, ordenar eje ascendente, y ahí tendría, lo puedo transformar en un gráfico de líneas. Puedo incluso agregarle los días, y ahí tendría mi gráfica de semana por días. ¿Ok? Tendría mi gráfica por días. Puedo también ponerle, no sé, transformarlo en un gráfico de barras. Tendría también mi gráfico. Puedo, no sé, tener mi gráfico de líneas. Voy a quitarle acá los días y agregarle, no sé, por ejemplo, el factor de potencia como un eje de línea.
Entonces acá tengo mi factor de potencia. Entonces en realidad puedo crear muchos gráficos. Y lo que tenemos nosotros es que simplemente el gráfico que teníamos en este dashboard era la energía activa, ¿no? Era la energía activa. Entonces vengo y jalo la energía activa. Ahora, es un gráfico de línea. Ahora, ¿cómo? Perdón, es por día, ¿no? Entonces jalo los días. Lo tengo que ordenar por día y ascendentemente, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cómo le doy este efecto de paso, ¿no? Porque esto tiene como que un suavizado, ¿no? Un rizado. Entonces simplemente vengo aquí, voy a objetos visuales, eso es un tema de forma, ¿no? Y me voy a líneas. En líneas lo que tengo que hacer es el estilo, perdón, el tipo de interpolación, perdón. Es básicamente cómo va a interpolar. Como estos son puntos, se genera una interpolación, ¿no? En la gráfica, se generan rectas. Entonces lo que yo quiero es una interpolación suave. Puedo tener una interpolación de pasos, como si fueran pulsos, o una interpolación suave, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es cambiar los títulos y le voy a poner título de energía, consumo mensual de energía activa por día. Entonces acá le estoy dando el título, le voy a dar un color de fondo al título, un color plomo, y le voy a centrar el texto y le voy a poner de letra blanco, por ejemplo, aunque no se ve tan bien, le voy a poner negro. Listo, lo mismo voy a hacer con este gráfico. Voy a venir acá. Recuerden, cuando tengo un gráfico, me sale esta vista, tengo que venir aquí. Y aquí me va a dar, puedo poner energía reactiva versus 30% energía activa. Entonces le voy a dar lo mismo, voy a centrar, voy a darle color, perdón, el color negro, y le voy a dar este color, ¿no? Entonces ahí ya tendría este efecto, ¿no? De título. Ahora, lo mismo también, vamos a hacer lo mismo para darle un tema de formato, ¿no? Entonces vengo aquí, me voy a, esto va a ser consumo por día, ¿no? Entonces lo mismo, vengo acá, color negro, y el fondo le voy a dar este color, y le voy a dar centrar, ¿no? Ahora la tabla, ¿cómo doy formato a una tabla? Para dar formato a una tabla igual, estoy aquí, vengo a objeto visual, ¿ok? Y acá le voy a dar, tengo bastantes opciones, le voy a dar, por ejemplo, a los encabezados de columna, ¿no? Que serían estos. Les voy a dar, por ejemplo, un color de fondo, plomito, y a los totales también le voy a dar un color de fondo plomo. Y ahí tendría mi tabla con formato, ¿no? Ahora, ¿cómo doy formato a estas tarjetas? Vengo también, para temas de formato, siempre en formato de objeto visual. Vengo aquí, puedo eliminar esto. Por ejemplo, si ven, esto es la etiqueta de categoría, la puedo eliminar y le puedo dar en agregar un título. Le vamos a agregar un título y le vamos a poner, esto es energía activa, ¿no? Le pongo un título, energía activa. Le voy a dar centrar y le voy a dar plomo, por ejemplo, ¿no? Perdón, la letra no, la letra va a seguir igual. Le doy plomo, ¿no? Y lo que puedo hacer para no estar haciendo uno por uno es copiar formato. Pego acá y pego acá, ¿no? Y acá voy a ponerle también energía reactiva. Acá energía aparente. Acá factor de potencia o FDP. Y ahí lo tendría. Listo, ahí tendría mi dashboard.
ahí tendría mi dashboard. Si está ahí, tienen alguna consulta o alguna pregunta o algo quiero que repitan porque quedan 10 minutos de la clase, pero ahí ya tendría mi dashboard, ¿no? Entonces, bueno, les voy a dar 10 minutos si tienen alguna consulta, si quieren que repita alguna gráfica, alguna parte del proceso, pero hasta ahí ya tendría mi pequeño dashboard de mi data de cada 15 minutos de un día de la semana, de un día, perdón, de todo el mes de julio, ¿no? Datos de energía activa y energía reactiva, ¿no? Ya, ahí tienen una consulta. A ver, no sé si se puede permitir abrir el chat o, a ver, creo que todos están silenciados, no les puedo dar. Si lo podrías poner por el chat, porfa, Oscar, para poder responderte, porque creo que todos están muteados. Si lo puedes poner por el chat. Entonces, en resumen, la clase de hoy lo que hemos visto es los 3 procesos: extracción, transformación y carga. Entonces, este dashboard de acá, a decir verdad, ya es un nivel un poco intermedio avanzado ya, yo creería. Entonces, no sé, ahí coméntenme por favor si tal vez lo que les he enseñado hoy día ha sido muy, no sé si lo han captado o quieren que lo vuelva a repetir la próxima clase, porque hasta aquí ya estaríamos básicamente cómo generar un dashboard con Power BI. Entonces no sé si quieren que vuelva a repetir en la próxima clase algún punto o algo. Entonces hoy día, como les dije, hemos visto 3 procesos: extracción, transformación y carga. La extracción la hemos hecho al conectar el Excel de la nube a nuestro Power BI. La transformación la hemos hecho en el Power Query. Y como les digo, ¿no? Esto es una copia virtual. No se copia aquí. No pasa nada aquí. Y la carga la hemos hecho cerrando. Ya en la carga podemos agregar distintos gráficos. Y con esto ya podemos mostrar toda la información que queramos, ¿no? Como les digo, las conclusiones que podamos tener son más directas que teniendo simplemente un Excel así primitivo, ¿no? Por ejemplo, que el martes y el miércoles se consume más energía, ¿no? Que los demás días se consume la energía parejo, ¿no? Que el factor de potencia de todo el mes de julio ha sido 0.96. Que hemos tenido zonas donde nos han cobrado la energía reactiva y otras zonas donde no. Que tenemos un consumo mensual un poco realmente variable. Tenemos un consumo mensual variable. Entonces, este factor de carga, para los que ya conocen el factor de carga, lo pueden calcular. Es un poco variable, debería salirles algo de 0.50 por ahí. Entonces, eso también lo vamos a ver en las próximas clases. Cómo calcular el factor de carga, factor de disponibilidad, todos esos factores, ¿no? Y bueno, también esta tabla que nos ayuda a mostrar en qué semana se consumió más energía y en qué semana menos, ¿no? En las 5 menos, uno puede ordenarlo acá. En la 2 se consumió más. Y ahora tenemos las tarjetas que básicamente nos van a mostrar los consolidados, ¿no? Por ejemplo, si yo filtro, no sé, dice, ¿cómo agregar la columna item para enlistar registros? Por ejemplo, 01. Por ejemplo, 01, 02, 03, 04, con el objetivo de conocer la cantidad existente. ¿A qué te refieres? ¿La cantidad de datos que hay en una tabla? Por ejemplo, imaginemos, ¿no? Yo tengo mi columna, mi tabla días, ¿no? Vamos a crear otra hoja en blanco, ¿ya? Para crear otra hoja en blanco, venimos acá. Yo tengo mi columna días, ¿correcto? Acá tengo, por ejemplo, 30 días, ¿no? Entonces la pregunta de Oscar es, ¿cómo yo puedo hacer para saber la cantidad de estos datos, ¿no? Lo que puedo hacer es esto, crear otra medida
Vamos a crear otra medida sin necesidad de crear otra columna. Vamos a ponerle cantidad datos. No sé si por ahí responde a tu pregunta. Lo que vamos a usar es la función countRows. Con la función countRows, nosotros vamos a contar, como su nombre dice, contar la cantidad de filas. Entonces voy a contar la cantidad de filas de una tabla. CountRows te dice, oye, dame una tabla. La tabla es días, perdón. Entonces cerramos esto. Y acá ya tendría, por ejemplo, si yo lo agrego en una tarjeta, agrego una tarjeta. Acá ya si le agrego cantidad de datos, tendría que tener 7. Pero acá hay un problema, porque lo que he hecho es conectarle la tabla incorrecta. Le he conectado la tabla días. Esta es la tabla día, ¿no? Entonces debo conectar, por ejemplo, la tabla días, ¿no? Pero con índice. Por ejemplo, la tabla días tenemos 7 datos, ¿no? Tenemos los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Tenemos 7 datos. Pero para cómo podrías ingresar como columna sin insertar una tarjeta. Ah, ok, sí, lo podrías hacer así, mira. Por ejemplo, justo lo que les enseñé también al inicio. Imaginemos, ok, voy a crear una tabla adicional. Voy a crear la tabla prueba, por ejemplo, ¿no? Y voy a ponerle, no sé, para energía, voy a ponerle 10 y 20, ¿no? 30 y 40. Entonces he creado una tabla de 4 datos, le doy cargar. Yo, ¿cómo puedo decir, oye, quiero enlistarlos, ¿no? Crear mi columna item. Entonces voy a ir a mi Power Query, donde hago todo este proceso de transformación, y voy a la columna que acabo de crear, que es prueba, ¿no? Para crear un enlistamiento o un índice, hay que irnos a agregar columna de índice, y ponemos desde 1, y ahí tendríamos ya nuestros datos enlistados. Si agregamos más datos, automáticamente se va a agregar un índice. No sé si por ahí fue tu pregunta, Oscar. Entonces ahí podríamos ya enlistarlos. Aunque tú quieres el formato 0102, no sé, bueno, hay que concatenar y ahí darle ese formato especial, ¿no? En la visualización, ¿cómo así? En la visualización, bueno, simplemente lo jalas como tabla también. Como tabla, y jalarías tu columna prueba, energía y índice. Y ahí lo tendrías. Puedo hacer una gráfica con esto, por ejemplo. Una gráfica de barras. Y ahí tendría 1, 2, 3, 4 y los valores de energía. No sé si por ahí fue tu pregunta, Oscar. Bueno, entonces hasta aquí estaríamos dejando la clase de hoy, si no es ninguna duda. Entonces, lo que hemos hecho hoy día es generar un dashboard de consumo de un mes. Lo que queda claro es que esto no va a quedar fijo, sino la data va a venir de agosto, por ejemplo. Va a venir de septiembre, y todo esto va a filtrarse acá, va a agregarse, ¿no? Y podemos ir en el futuro tomando decisiones con los demás datos, ¿no? Entonces, no sé si Yamir está por ahí o Mark, que están grabando la clase, para confirmar que ya todo esté bien. Sucede que tienes un gran registro de datos, luego comienzas a filtrar. Entonces, en la tabla que presentas, en la tabla de la sección visualización, debe estar enlistado los nuevos filtros, pero sin mantener el índice de Power Query. Pucha, me gustaría responder, pero ya vamos a cerrar la clase. Y no sé si vas a asistir el sábado, pero si quieres el sábado, si acabamos antes de que se cumplan las 2 horas, podemos revisarlo, ¿no?